Muchas gracias a ambas por su tiempo. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar un poquito de la economía, que obviamente es un tema importantísimo en esta elección. Le doy las gracias a Milagros Meléndez y a Rebeca Rosales. Vamos a continuar ahora con mi próximo invitado. Hablemos un poquito de economía con el economista Luis Soya, que ya nos acompaña. Luis, bienvenido al programa. Bienvenido, gracias. Un placer tenerte. Bueno, hablemos un poquito sobre la economía. Obviamente este ha sido el tema principal para muchos votantes. Los demócratas quisieran que fuera el aborto, pero estoy casi seguro de que Trump quiere que sea la economía, que es donde la mayor parte de la gente se está quejando. ¿Qué es lo que estamos viendo en la economía actualmente? Como economista, ¿cómo está la economía de los Estados Unidos en comparación con economías similares? Todas estamos enfrentando, todos los principales del G20, estamos enfrentando el reto de estas circunstancias de que se está ocurriendo un reacomodo. En general, en el último informe que hubo en el otoño en el Fondo Monetario, el reporte fiscal ha sido de que todos tienen que cuidar su endeudamiento y que tienen que mantener un cuidado muy especial sobre los déficits fiscales, producto de que desde antes de la pandemia eh, se ha disparado y, por ejemplo, en este momento tenemos 127% del GDP del país es el ratio de deuda a producto. Estamos utilizando 127% del Producto Interno Bruto en cuanto a nuestra deuda. Así es. Entonces tenemos un ratio alto en este momento y estamos enfrentando retos geopolíticos y internos también, y eso demanda que haya un necesario trabajo de orden fiscal y que los programas que ambos partidos implementen tengan esa racionalidad y ese cuidado, porque si no la deuda va a seguir creciendo. Eso ocurre no solo en los Estados Unidos, ocurre en Alemania, que está enfrentando, y los países europeos que están enfrentando la guerra de Ucrania, ocurre en los países en el Medio Oriente. El crecimiento también ha sido por el lado de la China, donde se está preparando para ver la situación con Taiwán. Entonces, geopolíticamente, todos los presupuestos de las principales economías están enfrentando retos. Entonces, lo que demandan ahora es una racionalidad al interior para acomodar sus presupuestos de acuerdo a esas necesidades, Una tanto pregunta. internas como externas. Una pregunta, Luis. ¿En cuánto está la inflación real en comparación a hace 4 años? O sea, porque nos siguen dando el número de que la inflación actualmente está a 2.4, pero eso es en comparación con el año pasado. La gente lo que recuerda son los precios de hace 4 años. Claro. En ese término, ¿a cuánto han subido las cosas en precio? Hoy día hay una señal muy clara para el momento de ir a votar. Yo regresaba de mi lugar de votación y paso por una estación de servicio y el precio del combustible está en menos de $3, $2.94. Entonces, Eso es saludable. es saludable porque es la única manera que las familias puedan en alguna medida ver que sus gastos por transporte no se incrementen. También hay un efecto, y te hago esta pregunta. La razón por la cual sufrimos tanta inflación, que tengo entendido en los últimos 4 años, ha sido cerca de 20%. Y aunque los salarios han crecido 17%, obviamente no nos recordamos de esa parte, nos recordamos solamente de cómo han subido el precio de las cosas. ¿Eso está ligado directamente al precio de la gasolina o habían otros factores que también causaron inflación? No, obviamente la inflación es un fenómeno monetario, es decir, tú restringes la cantidad de moneda, la cantidad de dinero, baja la tasa de interés, lo que sucede es que se restringe la demanda y los precios no tienen la posibilidad de subir. Los servicios tampoco. Entonces, cuando hay una disparada de algún precio, los otros tratan de mantenerse más o menos le llaman precios relativos y tratan de mantenerse alineados. No quieren unos perder con respecto de otros. Lo mismo ocurre en el caso de los salarios. Lo que sucede es que los salarios no tienen la posibilidad de
de que los aumentos sean de esa magnitud, ni tampoco uno tiene la posibilidad de cambiar de trabajo tan rápidamente para poder competir con la subida de precios. Una pregunta, la inflación que fue a nivel global, mucha gente se la atribuye a Biden, a la administración Biden-Harris. Pero Biden-Harris no son presidentes del mundo entero. El mundo entero está lidiando con eso. Entonces, ¿cómo explicamos eso en términos, en arroz y habichuelas, como decimos en mi país, para que todo el mundo entienda cómo funciona este fenómeno de la inflación, que es mundial? Claro. Como te digo, la inflación es un fenómeno monetario. Ese concepto tiene, y todos se lo responsabilizamos a nuestros presidentes, correcto, porque tú has debido hacer algo para proteger de esta inflación. Políticamente hablando. Vaya. Claro, exactamente. Pero aquí se han juntado dos movimientos. Uno es que para mantener la situación del país en el año 2019, previamente a la pandemia, ocurre la pandemia, el país se para en seco, porque nadie va a trabajar, nadie sale de su casa. Y eso implica una inyección de dinero. Y esa inyección de dinero no crea tanta inflación durante la administración de Trump, pero sí se refleja durante la administración de Biden. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, los políticos obviamente hablan para la campaña, ¿no? Y tratan de hacer las cosas de la manera más simple posible. ¿Cómo podríamos hacer para estar preparados para eso? Me imagino que deberíamos enseñar estos conceptos en la escuela. Y ayudar esa es la idea de nosotros. Yo como corresponsal de Minuto, lo que trato es de dar una información exacta, porque lo importante, nosotros no estamos para la elección de Trump o para la elección de Biden. Estamos con nuestro público, ¿no? La verdad, correcto. Que la gente esté informada. Totalmente, por más que podamos tener una opinión personal, obvio. Así es. Una pregunta sobre el tema de inflación. En una economía capitalista como la estadounidense, o mixta como la estadounidense, porque es una economía mixta, ¿qué puede hacer el presidente o la presidente para bajar la inflación, o el Congreso o la Corte Suprema, o sea, el aparato gubernamental? ¿Qué pueden hacer? Lo que han hecho en diferentes momentos. La política monetaria es básicamente conocida, se enseña en las universidades. Bajar y subir la tasa de interés, aumentar o disminuir la oferta monetaria, que implica hacer crecer el balance de la Reserva Federal. La Reserva Federal es la que maneja en ese sentido las principales variables monetarias. Y el concepto, y aquí la responsabilidad de la inflación, no es de la administración Biden ni de la administración Trump, porque esa responsabilidad compete a la Reserva Federal. Por más de que suba un presidente, no va a poder subir o bajar la inflación porque en sus manos no está la política monetaria. En sus manos está la política fiscal. Ellos pueden hacer algo, ayudar para controlar la inflación, controlando el déficit fiscal, pero no directamente en la política monetaria. En cuanto al déficit fiscal, había un momento en la política estadounidense en donde estaba claro quién eran los conservadores fiscales y quiénes no. Los conservadores fiscales eran los republicanos, querían menos impuestos, pero menos gasto público. En este momento yo no escucho mucho de eso. De hecho, el gasto público o la deuda exterior de los Estados Unidos se incrementó bastante durante el tiempo de Trump y ha bajado, irónicamente, durante el tiempo de Biden. Nos dicen que esa deuda externa causa inflación, pero muchas veces no nos dicen cómo es que nos causa inflación. ¿Cómo es que afecta la deuda externa a la persona común y corriente que nos está escuchando en este momento? Porque hay una emisión de títulos y valores, en este caso bonos principalmente, que son comprados tanto por la Reserva Federal como por otras instituciones. Entonces, por ejemplo, en el presupuesto 2024, el déficit era de 1.5 trillones que debió ser financiado. En el presupuesto del 2025 es 1.9 trillones.
Y esos dos déficits, ya estamos hablando de superior a casi 4 puntos de 4 trillones, año a año vienen creciendo. Entonces, y no queda otra que, si no se puede financiar con tributos, hay que financiarlo con deuda. Y esa política es de responsabilidad de los dos partidos, porque el presupuesto es bipartidista, es del Congreso, se maneja allí. Y la decisión, por lo tanto, es una responsabilidad compartida de ambos partidos. Claro, y es el Congreso quien maneja el dinero. The power of the purse, le dicen en inglés, la tiene el Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué piensas que no responsabilizamos, y yo creo que yo le atribuyo esto más bien a los medios de comunicación y cómo cubrimos la política, obviamente el horse race, quién va a ganar, es el demócrata, es la republicana o viceversa, es mucho más sexy que hablar de la política oficial del Estado o del Congreso de los Estados Unidos. Pero es ahí donde tienen que atacar este problema de la deuda, ¿o no? Así es ahí. Es allí, porque ahí se fijan los topes de endeudamiento, ahí se fija la política que se van a seguir por detalle, en qué programas y qué partidas presupuestales son las que van a intervenir y van a modificar. Vaya. Incluso, por ejemplo, te doy un tema práctico, ¿no? Todas las encuestas hablan de que Trump es el que tiene más claro el concepto fiscal y que va a bajar tributos. Pero el problema no es bajar tributos. El problema es financiar el déficit, es decir, cómo va a reducir gastos. Y la reducción de gastos, su solución es la reforma de Elon Musk. ¿Y qué dice él? No, porque él va a proponer cosas. Pues en resumen no hay nada claro. Claro. Tenemos una idea de que vamos a tener una idea, pero no hay nada claro. Pero sí hay una percepción, obvio, por ser él un hombre de negocios, de que él lo más seguro que sabe lo que está haciendo en cuanto al tema económico, por más de que hicieron una encuesta hace poco con muchísimos economistas, creo que esa encuesta se hace con sobre 300 economistas, en donde la mayor parte de ellos están en desacuerdo con el plan de aranceles de Trump, que a eso se le conoce como proteccionismo económico. Si nos puedes explicar qué es el proteccionismo económico y desde el punto de vista de quienes proponen esa solución, ¿cómo funcionaría eso? Una idea ¿Cuál es la teoría detrás de esa idea? La idea básica está por el concepto de los aranceles. Uh-huh. Al elevar los aranceles, se genera una barrera de precio. Uh-huh. Porque hay dos proteccionismos económicos. El proteccionismo vía precio, que es la tasa arancelaria, y el proteccionismo que es diferente, pero es vía regulaciones. Empiezo a poner barreras de condicionamiento, el producto me lo entregas así, tiene que tener evitar tales pesticidas, una serie de barreras que le llaman pararancelarias. Uno es barrera arancelaria y lo otro paraarancelario. Y los tratados de comercio lo que hacen es bajar casi al piso las barreras arancelarias y especificar o simplificar las otras barreras. Y de esta manera se generan y se aumenta el comercio entre dos países. Uh-huh. Y tú has dicho muy claro el punto, porque al subir las barreras, lo que va a haber es un gran problema. La propuesta de Trump aquí es muy clara en decir que va a subir las barreras con México. Y lo que quiere es traer esos puestos de trabajo a los Estados Unidos. Quiere traer esas y generar un movimiento de producción al interior de los Estados Unidos. La idea detrás de la amenaza a México es que las compañías no tengan esas fábricas en México, que más bien las muevan esas operaciones a los Estados Unidos y que esos empleos, y eso crea empleos aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Ahora, el costo de producción, obviamente los Estados Unidos asumo que sería mayor que en México, es la razón por la cual muchas de estas compañías se van a México. Así es. Si los costos de producción son más altos en los Estados Unidos, ¿no van a tener que subir los precios para compensar por esa labor que es más cara en los Estados Unidos? Lo que sucede es que no van a poder subir 10% los aranceles. No compensa la diferencia de salarios que hay entre los Estados y México. Entonces, no hay forma de que las empresas vengan porque les es más conveniente en sus balances.
van a tener cierta incomodidad, pero se van a seguir quedando en México porque la mano de obra sigue siendo económicamente más real, más económica. Obviamente el tema de inmigración no es tu tema, pero como economista que eres, obviamente ustedes estudian el comportamiento humano. ¿No causaría, si no tenemos esos empleos creados en México, vamos a decir que funciona el tema de los aranceles, se mudan esas compañías para los Estados Unidos, ¿ok? ¿No causaría más necesidad de mexicanos de emigrar de México hacia los Estados Unidos para hacer esos trabajos acá en los Estados Unidos? Así es, son personas que van a perder su trabajo ahí en México. Y lo que ahí en concreto la medida que se está proponiendo es una medida totalmente confusa e irracional, porque conflictúa con ella misma, es decir, quiere cuidar en este caso la frontera, pero al traer esas empresas para la producción hacia los Estados Unidos, lo que va a hacer es generar mayor presión hacia la frontera. Entonces, todas estas cosas hay que... cada una de estas políticas, obviamente, tiene sus ramificaciones. Así es. Y muchas veces en este ciclo noticioso que se mueve tan rápido, como que no hay tiempo para estudiar esas ramificaciones. Para ir dándole vueltas. Para ir dándole vuelta. ¿Qué sucede? Esta noche gana Trump, esta noche gana Kamala, en cualquiera de esos dos escenarios. Económicamente hablando, como economista que eres, ¿cuánto afecta eso la economía de los Estados Unidos del próximo cuatrenio? ¿Cuánto está basado realmente en quién está en el poder en la Casa Blanca? ¿O existen muchísimos otros factores que indicarían cómo va a comportarse la economía? Yo dudo que ambos candidatos puedan cumplir sus promesas. Vaya. Por el tema presupuestal que te he mencionado. Tenemos 123% del producto ya como deuda y tenemos un déficit creciente. Si no reestructuramos y tenemos algo concreto para crecer, porque el crecimiento de un país es como el de una familia en una casa. Es decir, nos organizamos mejor, ahorramos algo y lo invertimos para que de esa manera podamos tener algún beneficio. Invertimos en alguna máquina, en alguna acción y generamos algo más de renta. Eso mismo tenemos que hacer en el país. Nos tenemos que reorganizar para generar ahorros, para poder invertir dentro de los Estados Unidos. Y esa propuesta no está en ninguno de los dos. Exactamente. Esa es la gran diferencia. Entonces, han ido los dos a la campaña y esa es la debilidad que yo considero en esta campaña, que se han olvidado del planteamiento de Bill Clinton. Yo tengo pocos años acá en los Estados Unidos, desde el 2009 más o menos, pero me gusta seguir y leer el tema de las campañas. Y Clinton lo planteó, es la economía, estúpido, es la economía. That's right, it's the economy, stupid. Exacto. Así es. Entonces, ahora, con eso dicho, en los próximos 10 años, ¿cómo ves la economía cambiando? Porque algunas veces yo escucho a los políticos hablar y es como que están hablando para otro año, para otra era. Cuando en realidad el caso es que vienen los robots, los sistemas automáticos, menos necesidad de manos humanas para crear cosas. ¿Cuál sería el plan que deberíamos estar escuchando de líderes del futuro para lidiar con esa realidad que está a la vuelta de la esquina? Es el mismo que recibimos de nuestros propios padres o que le damos a nuestros hijos. Es decir, ¿sabes qué? Prepárate en estas cosas que están surgiendo, en la manera que enfrentas el día a día. Estudia, asiste a la escuela, cuida tu salud y preocúpate de estar en de cuidar tus emociones, porque estamos enfrentando eso, ¿no? O sea, la frustración, la impotencia, buscamos trabajo y no se encuentra. Claro. Y los seres humanos, todos, de cualquier inmigración, asiática, latina,
todos los que estamos aquí en los Estados Unidos enfrentamos esa misma realidad. Y por lo tanto, la solución está en lo mismo que nosotros hemos recibido de nuestros padres. Luis, creo que ahora sí ya te tengo de vuelta. Disculpa, tuvimos un leve problema técnico. No, ahí. al contrario. Te puedes imaginar. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo. He aprendido algo contigo para ¿cómo es? Para arancelarias y para arancelarias y la otra son arancelarias. Vienen de los aranceles. De los aranceles podríamos decir, se impone un arancel de 20% de cualquier producto que viene de China o de México. Ahora voy a pagar más por ello. Para arancelaria significaría que el condado Montgomery dijo, mi podadora de grama tiene que ser de cierta cantidad para que no emita muchos gases que le hacen daño al medio ambiente. Y eso es ahora más caro. Esa es la manera, o sea, más regulación. Entendí. Bueno, muchas gracias, Luis Soya. Te agradezco mucho. Minuto Digital News. Búsquenlo en las redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar? Sí, estamos en Minuto Digital. Seguimos participando aquí en el área. Acabamos de participar en la reunión de otoño del Fondo Monetario y de ahí le hemos traído todos los datos para la región. Hemos publicado acerca de la situación que se ve en México y esto mismo que hemos analizado y mencionado para los Estados Unidos está el detalle para cada uno de los países. Estamos sacando un informe especial de las elecciones y venimos por el tema para Perú, que vamos a hacer un informe especial. Muy bien, Luis. Muchas gracias por tu tiempo y te invito a que regreses al show cada vez que quieras. Creo que vamos a necesitar un economista para hablar de estas noticias, definitivamente. Muchas gracias. Era Luis Soya con nosotros. Espero que hayan aprendido algo igual que yo. Vamos a chequear una vez más con Milagros Meléndez.